A ver, durante muchísimos años la costa española se trató, bueno, casi como un territorio a conquistar, ¿no? Hormigón por todas partes, edificios llegando hasta la misma orilla, pero esa lógica se está viniendo abajo. Y ojo, no es por un cambio de ideología o algo así, no, es por algo mucho más básico, una pura y dura pérdida de control. Sí, sí, suena contraintuitivo, ¿verdad? Porque iba un gobierno a destruir su propia costa. Parece una locura. Y sin embargo, está ocurriendo. En varios puntos del litoral, las administraciones están empezando a hacer justo lo contrario de lo que han hecho siempre. Están retirando infraestructuras. O sea, no están ampliando paseos marítimos, los están demoliendo. No le están ganando terreno al mar, se lo están devolviendo. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el asunto. Este giro tan radical no es una simple moda ecologista, ni mucho menos. Es la respuesta a un hecho que, para cualquier Estado, es muy, pero que muy incómodo. Se ha perdido el control. El mar está reclamando lo que siempre fue suyo, y la única respuesta que queda, la única posible, es retroceder. Vale, para entender bien esta retirada, primero tenemos que ponerle nombre al enemigo invisible que lo ha cambiado absolutamente todo. Y ese es el cambio climático. Ha conseguido convertir lo que antes veíamos como un paraíso turístico en una zona de riesgo constante, permanente. Pensemos en esto un momento. La costa de un país es su frontera, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando esa frontera deja de ser una línea estable en el mapa y se convierte en un frente de batalla constante? Y no hablamos de una guerra contra otro país, sino contra la propia naturaleza. Pues bien, a este fenómeno se le está empezando a llamar línea de fractura geopolítica interna, un concepto clave. ¿Y qué hay detrás de esta fractura? ¿Qué la está provocando? Pues son tres factores, y los tres son implacables. Por un lado, temporales cada vez más fuertes, más intensos. Por otro, una erosión que literalmente se come la costa. Y para rematar, una subida del nivel del mar que no para. Con este panorama, seguir defendiendo la costa con la vieja estrategia del hormigón, pues se ha vuelto sencillamente insostenible. Ya no funciona. Entonces, ante esta nueva realidad, ¿qué se hace? Pues surge una nueva estrategia por parte del Estado, la de construcción costera. La idea ya no es resistir a cualquier precio, no. Ahora se trata de ceder espacio, pero de forma inteligente para poder sobrevivir. Fijaos, un ejemplo que es fascinante lo tenemos en Calafell. Allí, un gesto aparentemente pequeño, quitar un trozo de hormigón que sobresalía, fue suficiente para que la naturaleza por sí sola hiciera su trabajo. ¿Y qué pasó? Que la arena volvió. Esto va mucho más allá del ecologismo. Esto es pura geopolítica aplicada al territorio. Lo que demuestra es que cuando el Estado deja de imponer esa frontera de hormigón, el propio sistema natural se convierte en una defensa mucho más eficaz, mucho más resiliente. Pero si el caso de Calafell es bueno, el de Vigo es que es todavía más revelador. Allí demolieron un paseo marítimo que se construyó en los años 70. ¿Y qué se encontraron justo debajo? Una duna, una antigua duna natural. O sea, el Estado no es que solo hubiera ocupado la costa, es que había construido, literalmente, encima de su propio sistema de defensa natural. Es increíble. Así que el punto clave aquí es este, y es muy importante entenderlo. Esto que se está haciendo no es ninguna innovación, es una corrección histórica. Es, básicamente, admitir que el desarrollo que se hizo en el pasado fue un error. Es reconocer que ese territorio en realidad nunca estuvo bajo control. Claro, esta corrección histórica de la que hablamos nos lleva de cabeza a un dilema geoeconómico de primer orden. Porque la pregunta ya no es si hay que actuar o no. El no hacer nada, la inacción, ha dejado de ser una opción válida. Y es que la realidad económica es la que es implacable. Seguir metiendo dinero público en construir espigones o en traer arena de otros sitios es como intentar llenar un cubo con un agujero. Se gasta más y más dinero para comprar cada vez menos tiempo. Es una estrategia que ya no da resultados, lo que se llama de rendimientos decrecientes. Al final, la elección es inevitable y se reduce a dos opciones. No hay más. O se planifica una retirada ordenada, controlada, o se espera de brazos cruzados a que un colapso caótico provocado por el próximo gran temporal lo arrase todo. Así que la pregunta ya no es si va a haber una retirada. La pregunta es cómo va a ser esa retirada. Y aquí entra el cálculo de costes, claro. Por un lado, de construir es carísimo, políticamente, a corto plazo. Ningún político quiere salir en la foto derribando un paseo marítimo. Pero la otra cara de la moneda es que no hacerlo, empeñarse en mantener el hormigón a toda costa, es un fracaso estratégico que está garantizado a largo plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pero mucho ojo porque todo lo que hemos visto hasta este momento es solo el principio, el preludio, las decisiones más difíciles, el conflicto de verdad. Ese todavía no ha empezado.
es que la próxima línea del frente ya no va a ser un paseo marítimo o una plaza pública. No, va a ser mucho más complicado. Hablamos de viviendas habitadas, de hoteles en pleno funcionamiento, de urbanizaciones enteras. Y es ahí, justo ahí, donde el derecho a la propiedad, los intereses económicos y los límites que impone la naturaleza van a chocar de frente. Y ese es el gran desafío que se nos viene encima. A día de hoy no hay ningún discurso político que esté preparando a la población para esta fase, una fase de retirada que es inevitable y que va a afectar directamente a la vida y al patrimonio de miles y miles de personas. Bueno, y ahora vamos a ampliar un poco la perspectiva, porque lo que está pasando en las costas de España en realidad no es un caso aislado, ni mucho menos. Es un anticipo, una especie de tráiler de lo que va a ocurrir en todo el mundo. Y esto obliga a los estados a enfrentarse a una nueva forma de entender el poder. Cómo se gestiona el propio territorio cuando el principal factor que lo desestabiliza es el clima. Cómo se decide qué zonas defender, cuáles abandonar y sobre todo cómo gestionar esa retirada. Pues bien, a esa capacidad se la está empezando a llamar soberanía climática. Y por todo esto, la costa española está dejando de ser la típica postal turística para convertirse en otra cosa, en un laboratorio. Es un campo de pruebas, a tiempo real, para ver cómo las naciones pueden afrontar este desafío sin que acabe provocando una crisis social de primer orden. Y después de todo este análisis, llegamos a una última pregunta, una pregunta final que, en el fondo, lo replantea absolutamente todo. Porque la cuestión, al final, ya no es si hay que proteger las playas con más o menos hormigón. La verdadera pregunta, la que de verdad va a definir este nuevo siglo, es otra, es esta. ¿Cuánto territorio, cuánta economía y cuánta estabilidad social está dispuesto a perder un Estado solo para no admitir que, en la costa, quien manda es el mar?